Vale, vale. Entonces, arranquemos. Yo no sé si están viendo mi pantalla. Puede ser, a ver. ¿Sí la ven? Sí, doctora. Ok. Ay, esta no era. Es esta. Bien, entonces, el tema en esta oportunidad es hablar un poquito de las crisis hipertensivas, partiendo de un concepto sustancial y supremamente importante en cuanto al riesgo establecido o asociado, mejor dicho, con la hipertensión arterial y la cantidad de pruebas que demuestran evidentemente que el poder controlar la presión arterial reduce sustancialmente la morbimortalidad, ¿sí? Ya sea de manera prematura o de manera tardía, y cómo diferentes estrategias terapéuticas probadas y efectivas naturalmente, que no solamente son de tipo farmacológico, sino también el estilo en el cambio los cambios en el estilo de vida, logran reducir la presión arterial. Sin embargo, el control, como todos nosotros quisiéramos, y esto no ocurre solamente a nivel regional, nacional, sino a nivel mundial, es insuficiente. Y la verdad es que está muy lejos de ser satisfactorio. Como tal, y como consecuencia de ello, pues la hipertensión arterial continúa siendo la mayor causa evitable, lo peor de todo, de enfermedad cardiovascular y de mortalidad, no solamente por estas causas, sino por cualquier causa relacionada a ella. Vieron que hay distintas formas de clasificar, ¿no? Y hay distintas guías americanas, europeas, canadienses, británicas, en fin, que han logrado en los últimos años o que han intentado unificar la cifra para considerar como hipertensión arterial. Sin embargo, en el 2020, pues la Unión Internacional, ¿no? La Sociedad Internacional sobre Hipertensión Arterial, que tiene en cuenta las recomendaciones de las distintas guías, pero también un punto muy importante es que valora los recursos de los que se disponen en todas las regiones, es decir, países no solo primermundistas, sino tercermundistas, y de esta manera lograr establecer unos objetivos, unas metas de tratamiento coherentes con los distintos recursos. La última definición, sí, teniendo en cuenta la clasificación de la hipertensión arterial de esta sociedad internacional, pues nos habla de que hay una presión arterial normal, ¿sí? Definida como niveles de presión sistólica menores de 130 y diastólicas menores de 185, hablando de una normal alta, cuando esta presión es sistólica de 130 a 139 y una distólica de 85, 89, o sea que antes que decíamos mayores a 140, 90, pues la verdad, para definir como tal hipertensión, no sabemos que ya tenemos una normal alta en ese sentido, y una hipertensión grado 1 cuando la sistólica está entre 140, 159 y una diastólica entre 90 y 100. Ay, perdón, que está mi perro como loco. ¿Sí? No, estoy haciendo una introducción. Luego ya paso, esta es una introducción de la hipertensión arterial, luego ya entramos en materia de hablar de crisis hipertensivas. Entonces, como les mencionaba, ya se define según esta clasificación una hipertensión normal alta, grado 1 y grado 2, donde la sistólica es mayor de 160 y la diastólica mayor de 100, ¿sí? Y en este orden de ideas, el tratamiento no solamente va a estar justificado por los niveles de presión arterial, sino también el factor de riesgo global que tenga el paciente
y en definitiva podemos encontrarnos con pacientes que tengan presión arterial normal alta, sí, pero con elevados factores de riesgo adicionales de tipo cardiovascular que ameriten un tratamiento farmacológico, además de los cambios del estilo de vida. En fin, entrando en tema, pese a todos los esfuerzos, sí, ay, no me pasa, ahí está. Pese a todos los esfuerzos en lograr estas metas de tratamiento y diagnóstico oportuno, pues tenemos que las crisis hipertensivas, que son aquellas que están definidas como esas elevaciones agudas de la presión arterial, que pueden o no producir lesiones en órganos dianas, se han establecido como una sistólica mayor de 180 hasta 210 y una diastólica de mayor de 110, 120. Sin embargo, pues hay distintas variaciones, ¿no? La guía europea nos menciona 180, 120, la Sociedad Española de Hipertensión Arterial ya se eleva un poco más. De hecho, hay un concepto adicional en donde se ha querido eliminar las crisis hipertensivas tipo urgencia de esta definición global y hablar, dado el contexto y las repercusiones que pueden generar las emergencias hipertensivas, sobre todo en órgano diana, como unificado este criterio de crisis hipertensivas, dejando al lado las urgencias. Sin embargo, pues estamos como muy acostumbrados a hablar y a clasificar entre las emergencias y las urgencias. El 3% de todos los pacientes hipertensos, estos son datos a nivel mundial, van a lograr en algún momento de su vida, ¿sí? De su vida con hipertensión arterial, y de hecho muchas veces debutan el diagnóstico de esta ente patológico como una crisis hipertensiva. ¿Sí? Las urgencias hipertensivas suelen ser el 7%, de hecho, de todas las urgencias que se atienden a nivel mundial, imagínense. Eso es bastante, ¿sí? Y indudablemente estas crisis hipertensivas la mayoría de las veces se presentan sin que, vuelvo a repetir, puedan ser constituidas como un diagnóstico de nuevo, especialmente en pacientes de avanzada edad y de una presión arterial de larga edad. Entonces clasificamos las crisis hipertensivas en tipo urgencia y emergencia. Sabemos que lo que difiere más allá de los niveles propios de presión sistólica diastólica es la asociación de esta hipertensión con un daño de órgano blanco o daño de órgano diana. Sí, como ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva, la urgencia no compromete un órgano diana o órgano blanco y la emergencia sí lo hace. Es importante tener en cuenta que, como en muchas patologías, el hablar de pseudocrisis o una falsa urgencia o crisis hipertensiva es importante. Muchas veces esas elevaciones tensionales suelen ser asintomáticas, no tienen ninguna repercusión orgánica y por esa razón, dado su curso asintomático, no se las encuaderna como una crisis hipertensiva como tal, sino una pseudocrisis hipertensiva. Justo lo que determina esto es el no manifestar síntomas, que es importante tener en cuenta. Muchas veces este concepto, y que es importante que ustedes lo definan, cuando no tenemos síntomas, hablamos o de una pseudocrisis, aunque a mí me gusta particularmente y soy partidaria de definirla más como una hipertensión mal controlada, no controlada, ¿sí? Que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque van a haber pacientes que van a asistir con ustedes, ¿sí? Y en aras a disminuir la sí, pues uno puede perfectamente dar recomendaciones en un triaje y establecer una consulta prioritaria o a corto plazo para hacer un adecuado ajuste del tratamiento farmacológico e indudablemente nunca dejar las recomendaciones no farmacológicas.
¿Cuáles son los factores de riesgo, sí, que podemos hablar, constituyen importantes definitorios en las crisis hipertensivas, y no solamente en la crisis hipertensiva, sino también en la hipertensión como tal? Pues sabemos, lo habíamos mencionado, los pacientes geriátricos, pacientes obesos con un IMC mayor de 30, ya el diagnóstico de una enfermedad renal crónica establecida, que per se puede ser la generadora de la hipertensión arterial o puede ser consecuencia de la misma, pacientes que ya hayan padecido, ¿no?, consecuencias o una enfermedad cardiovascular como el ACV, como el infarto de miocardio, el consumo de cocaína o de otras sustancias psicoactivas, el tabaquismo, que es tan común, el nivel socioeconómico bajo, no tanto por discriminar, sino porque muchas veces estos pacientes tienen menos posibilidades de posible tener un manejo farmacológico que uno muchas veces opta en otros pacientes cuando medicamentos genéricos o tradicionales no logran las metas o los objetivos de tratamiento. La mala adherencia, indiscutiblemente. Los hombres y los afrodescendientes también son una población que es más sensible y más susceptible a las crisis hipertensivas. Dentro de la valoración etiológica, sí, hay varias consideraciones a hacer. Ustedes saben que el control de las cifras de presión arterial no solamente es periférico y también tenemos un control del sistema nervioso autónomo. Es por eso que en algunas circunstancias esta hipertensión refractaria mal controlada, tenemos pacientes adherentes al manejo higiénico, dietético, farmacológico, y aún así son persistentes en estas crisis hipertensivas, pues es indudable poder destacar que hay otras génesis que es importante definir, ¿sí? Hablamos entonces de patologías del sistema nervioso central, patologías renales crónicas. De hecho, tenemos una hipertensión renovascular como tal, ¿sí? La mala adherencia al tratamiento farmacológico o un tratamiento insuficiente, inadecuado, no dirigido a las necesidades del paciente, intoxicación por sustancias psicoactivas o incluso fármacos de uso común como los analgésicos no esteroideos. Enfermedades endocrinas, fundamental poderlas definir, ¿sí? Y las resistencias vasculares sistémicas elevadas per se. Fisiopatológicamente, espérenme un ratico. Bueno, fisiopatológicamente sabemos que ese incremento súbito de la presión arterial, sí, va a depender de circunstancias etiológicas mencionadas anteriormente. Sin embargo, sabemos que asimismo contamos con mecanismos compensatorios, sí, mecanismos compensatorios que cuando no logran establecer un adecuado control de una normotensión, pues definitivamente van a proceder con una cascada inflamatoria que a la larga lo que va a favorecer es una disfunción endotelial que va a finalmente a procurar la génesis de citoquinas, endotelina, que ustedes saben que la endotelina es un vasoconstrictor potente, donde además hay moléculas de adhesión que van a bloquear receptores que finalmente lo que van a generar es una disminución de la producción de sustancias vasodilatadoras, que a fin de cuentas son las que generan ese mecanismo de compensación,
¿sí? Y esto que finalmente va a generar, ¿no? Mayor resistencia vascular sistémica, mayor cascada inflamatoria por lesión endotelial, hasta incluso el aumento de la permeabilidad vascular. Por esa razón, sí, que fisiopatológicamente y explicado de esta manera, pues no quise detenerme mucho en este tema, por eso intenté como resumir un poco esto, es que nosotros podemos explicarnos en las circunstancias en donde hay compromiso de órgano diana, órgano blanco, el hecho de que esa cascada inflamatoria, la permeabilidad y las resistencias vasculares sistémicas degeneren en un daño muchas veces irreversible. Es así entonces que ese aumento de la presión arterial que deriva de toda la cascada proinflamatoria, disfunción y aumento de las resistencias, es decir, una vasoconstricción, va a generar unas circunstancias y unas situaciones que pueden manifestarse clínicamente en los pacientes o pueden ser subclínicos, pero a la larga van a determinar un daño de órgano diana, el aumento en la natriuresis, el aumento en los factores de coagulación, en la adhesión plaquetaria, el bloqueo de la fibrinolisis y el depósito aún más de fibrina. ¿Qué va a generar todo esto? Mayor pérdida de la autorregulación vascular, mayor daño endotelial, mayor vasoconstricción y descargas de sustancias vasoactivas. ¿Qué genera esto? Una necrosis fibrinoide arteriolar que a la larga sí va a estar determinado por una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de las endotelinas y distintas catecolaminas que van a razonablemente o irrazonablemente, perdón, van a aumentar la resistencia vascular sistémica. Este es un poquito más de lo que genera finalmente una hipoperfusión e isquemia y las manifestaciones consecuentes de las crisis hipertensivas tipo emergencia hipertensiva. Este es un poquito más, un resumen, un diagrama donde está básicamente lo que se acontece cuando la hipertensión no está bien controlada, que puede degenerar fácilmente en crisis hipertensivas por un desequilibrio entre sustancias vasoconstrictoras, vasodilatadoras que degeneran aumento de las resistencias vasculares, y este aumento de la resistencia es un daño endotelial que a la larga va a degenerar en una pérdida de esos mecanismos autorregulatorios, ¿sí? Y una isquemia y una afectación organodiana. Entonces, tenemos, hablando de la emergencia hipertensiva y ahí sabiéndola definir en este contexto ya mencionado, que hay distintas formas de presentación, ¿sí? Que si bien es cierto, muchas veces estas emergencias hipertensivas pueden manifestarse directamente con la clínica propia del órgano diana afectado, en muchas circunstancias la manifestación puede ser en estas formas, como lo es la hipertensión maligna, mejor llamada hoy en día hipertensión en fase acelerada, donde lo que acontece tras la elevación grave de las cifras tensionales, una retinopatía bilateral, una nefropatía y además una microangiopatía trombótica. Esa es la triada de la hipertensión maligna, reflejo de una elevación grave en torno a cifras sistólicas mayor de 200 y diastólicas mayor a 120. Y la encefalopatía hipertensiva, que es justo esa elevación grave de la presión, que va a generar un compromiso neurológico por edema, especialmente, ¿no? Aumento de la permeabilidad de edema citotóxico neuronal, muchas veces manifestado como encefalopatía, no como un deterioro focal neurológico como tal, sino una encefalopatía, que es la famosa encefalopatía hipertensiva, pacientes confusos, desorientados, tendencias a la somnolencia, incluso estados de estupor e incluso estados comatosos. La encefalopatía hipertensiva surge entonces lo que mencionaba anteriormente. Ustedes saben que el flujo sanguíneo cerebral tiene una autorregulación y básicamente esa autorregulación es lo que permite que las neuronas y el tejido glial básicamente tengan una perfusión constante y
esa nutrición y esa elaboración de energía bajo un metabolismo aerobio. ¿Qué pasa cuando hay cifras de presión arterial súbitamente elevadas? Ese mecanismo compensatorio no es factible y por ende puede surgir un edema cerebral que puede conllevar a una hemorragia cerebral y puede incluso determinar una hipertensión intracraneal, famoso síndrome de hipertensión endocraneal. Entonces, ¿de dónde surge la encefalopatía? De un edema que puede incluso evolucionar a hipertensión endocraniana y pues serían las fases más graves de sintomáticas y clínicas de los pacientes con este tipo de encefalopatía. Este es algo muy importante que ustedes deben conocer, ¿sí? Esta imagen es de el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que es una forma de manifestación de la encefalopatía hipertensiva, que tiene un reflejo imagenológico donde nosotros ese edema y esa trasvasación de líquido y que finalmente genera hipoxia cerebral se puede reflejar y evidentemente es más sustancial y más fácilmente documentado en las zonas posteriores. Sí, es lo que nosotros conocemos como un síndrome de encefalopatía posterior reversible. Es un cuadro que muchas veces no lo documentamos. Miren que no es el clásico, la clásica imagen de un ACV. Esta es una resonancia, la otra es una tomografía donde se ve el daño cerebral difuso, mucho edema, y pues bajo estas circunstancias nosotros tenemos un paciente con mayor compromiso. La hipertensión acelerada o maligna, que también es otra forma de presentación muchas veces no reconocida o no buscada, hablábamos que tiene un compromiso importante del riñón, de la retina, ¿sí? Y finalmente y además una microangiopatía trombótica. Basándonos en lo explicado anteriormente del daño endotelial, pues ese daño endotelial va a degenerar en alteración de las células sanguíneas, produciendo esquistocitos que van a ser fácilmente documentados en un extendido de sangre periférica. Todo generada por una nefroangiosclerosis hipertensiva maligna que degenera en un daño renal agudo que muchas veces nosotros conocemos como una glomerulopatía rápidamente progresiva. Pues los pacientes, aparte de su hipertensión, van a tener una encefalopatía en grados variables, pero además de la encefalopatía va a estar manifestada en alteraciones visuales por hemorragias, papiledema, manchas algodonosas y pues indiscutiblemente por el daño renal, que puede incluso llegar a una necrosis tubular con necesidad de terapia dialítica sustitutiva. Y hay otras presentaciones, sí, de las emergencias que son las clásicas, digamos, según el órgano diana o el órgano blanco. Sí, las neurológicas, aparte pues de la encefalopatía hipertensiva que ya habíamos mencionado anteriormente, cuya representación es más imagenológica, tenemos también el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, especialmente el ACV hemorrágico ganglio basal. Finalmente, ustedes saben que todo este ACV en el contexto clínico del paciente puede generar en caídas, en trauma craneoencefálica y una consecuente hemorragia intracraneal. Dentro de esas manifestaciones clínicas que nosotros debemos interrogar en nuestros pacientes, pues la cefalea intensa, la visión borrosa, muchos pacientes pueden manifestar astenia, debilidad extrema, las alteraciones del estado de la conciencia, los signos de focalización neurológica. Muchos pacientes no necesariamente tienen que tornarse apáticos, adinámicos, sino que pueden tornarse irritables, con inquietud psicomotora, agitación psicomotora, el vómito y las convulsiones como manifestación de hipertensión endocraniana. Dentro del apartado de cardiovascular, pues la falla cardíaca izquierda está presente. De hecho, uno de los factores precipitantes, no solamente en la génesis a largo plazo de la
falla cardíaca, sino también la agudización de la misma, sí, incluso generando hasta un edema agudo pulmonar hipertensivo. Pues también tenemos el síndrome coronario agudo, hablamos del infarto agudo de miocardio tipo 2, sí, en el contexto de una angina hipertensiva, pues las lesiones vasculares agudas como una ruptura de aneurisma o disección de aorta y el edema pulmonar cardiogénico. Las manifestaciones cardíacas habituales son la angina, la disnea, los signos, ¿no? La tos hemoptóica, la hemoptisis como signo de edema pulmonar agudo. En el renal, pues la falla renal aguda puede cursar con manifestaciones como hematuria, la oliguria, la poluria, la anuria, los edemas. Y en la retinopatía hipertensiva, pues una visión borrosa, la misma cefalea, y al examen físico, indiscutiblemente el edema papilar, las hemorragias retinianas. Según esto, nosotros tenemos un enfoque diagnóstico que va a estar determinado básicamente por, en principio, toma adecuada de los signos vitales, corroborar esa hipertensión mal controlada en rango de crisis, una buena anamnesis documentando no solamente las manifestaciones clínicas, sino también las probables causas que puedan degenerar en esta crisis hipertensiva. Las manifestaciones clínicas, valga redundar en ello, para poder determinar si se trata definitivamente de un órgano diano afectado, el examen físico, que va a incluir, además de la toma de la presión arterial, el documentar los órganos y sistemas mayormente afectados en este contexto. Y pues indiscutiblemente los estudios paraclínicos que me van a ayudar a confirmar ese daño de órgano diana establecido. Entonces, ¿qué debe incluir la anamnesis? Edad, sexo, raza, los antecedentes de hipertensión arterial, del manejo que venía llevando, antecedentes si ha tenido crisis hipertensivas previas, antecedentes de otras patologías, comorbilidades farmacológicas, no solamente que puedan indiscutiblemente generar una ayuda en cuanto a la adherencia y al tratamiento satisfactorio o no satisfactorio, sino fármacos adicionales que me puedan definir o procurar una hipertensión no controlada. Otros factores de riesgo cardiovascular, hábitos tóxicos y antecedentes familiares. Entonces, lo primero que yo tengo que establecer es cuáles son los factores de riesgo según esta anamnesis que tiene mi paciente para tener una emergencia hipertensiva, que las más importantes radican en este pequeño cuadrito: hipertensión preexistente mal controlada, enfermedades concomitantes y otros medicamentos que puedan elevar la presión arterial. Dentro de las manifestaciones clínicas tengo que tener claro cuáles son los órganos y sistemas y qué síntomas se asocian a estas complicaciones. Y pues vamos a orientar mi interrogatorio hacia cefalea intensa, trastornos visuales, dolor torácico, disnea, síndrome focal neurológico, vértigo, mareo. El examen físico pues indiscutiblemente nos va a ayudar a sellar esa sospecha clínica manifestada por el paciente. El examen físico pues debe tenerse en cuenta el componente cerebrovascular, el oftálmico, respiratorio, cardiovascular, bueno, en fin, todos, ninguno deja de tener menor relevancia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de retinopatía hipertensiva, que es importante tenerla en cuenta, ustedes saben que aparte de la sintomatología que puede ser inespecífica, nosotros debemos documentarla. ¿Cómo la documentamos? A través del fondo de ojo. ¿Y qué buscamos en el fondo de ojo? Pues justo el edema papilar, hemorragias en llamas, esos exudados duros, amarillentos, que muchas veces no crean. Es difícil y cuando los llegamos a ver como vemos en esta imagen, pues muchas veces ya es demasiado tarde, porque justo la retinopatía hipertensiva, al ser uno de los órganos diana, no solamente agudos, sino también de daño crónico, es importante que siempre sean valorados cuando nosotros controlamos a un paciente hipertenso. ¿Para qué? Para detectarlas en formas tempranas y no llegar a vislumbrar estas imágenes de fondo de ojo que pues en muchas circunstancias nos van a denotar un mal control y una afectación
alteración no solamente retiniana, sino también de otros órganos vitales. Estos son, de hecho, quise traerlos, los grados o las fases de la retinopatía hipertensiva, que vuelvo y repito, pues no es lo mejor o no es lo adecuado llegar a diagnosticar un grado 4, pues que va a ser más fácilmente visible, sino que nosotros podamos documentar ese grado de retinopatía en un estadio inicial, un 1 o 2, para indiscutiblemente optar por las medidas encaminadas a ese control. Es por eso que incluso que los pacientes hipertensos, al menos anualmente, especialmente cuando ya está establecida una retinopatía, deben acudir al oftalmólogo, porque pues uno, no crean, ese fondo de ojo no es que lo hagamos nosotros fácilmente. Los oftalmólogos tienen equipos especiales y obviamente un ojo más entrenado para poder clasificar mejor esa retinopatía. Estudios paraclínicos básicos: hemograma, electrolitos, uroanálisis, una función renal, el electrocardiograma, que no puede faltar, especialmente aquellos pacientes en donde se documenten cifras en rango de emergencia y que tengan síntomas adicionales. Y lo que vamos a buscar en principio con un electrocardiograma, recuerden, es indicios de lesión, isquemia o necrosis. ¿Ah? Estudios otros, los biomarcadores cardíacos, las troponinas, el ecocardiograma cuando sea necesario, una angiotomografía de tórax para documentar lesiones vasculares grandes como dilataciones aneurismáticas, disección, como podemos ver acá, ¿sí? Porque ante la sospecha, pues indiscutiblemente la confirmación se hace con este recurso de imagen. La radiografía de tórax y una resonancia, bueno, una tomografía en principio, y de ser posible la resonancia mejor, donde podemos ver lesiones isquémicas o podemos ver lesiones hemorrágicas. Hay un apartado importante que son las crisis hipertensivas en el embarazo. Ustedes saben que estas se manifiestan como preeclampsia grave y eclampsia. Si bien es cierto, hay unas cifras de presión que pueden establecerse para definir como gravedad y riesgo inminente de eclampsia, pues una hipertensión, incluso en un estadio 1, en una mujer embarazada, ya imprime un alto riesgo, no solamente para la mamá, sino también para su bebé, y por ende las medidas que se instauran en este contexto son mucho más agresivas, porque hay que cuidar a un binomio. Y pues indiscutiblemente pues tenemos opciones terapéuticas distintas a las habituales de una persona, una mujer no embarazada, donde la primera opción de tratamiento va a ser el abetalol, y como opciones orales la alfametildopa y el nifedipino. ¿De acuerdo? Pues no es el objeto de esta exposición, pero sí quise traerles lo importante que es establecer esta sospecha o este diagnóstico documentando una proteinuria en orina aislada y documentada más, si es posible, en orina de 24 horas, y la clínica de la hipertensión, donde muchas veces la cefalea, los trastornos visuales, dolor abdominal, especialmente en epigastro, náuseas, vómito y alteraciones nefrourológicas hasta la oligonuria, pues que son manifestaciones de esta enfermedad en las pacientes embarazadas. El manejo de la emergencia hipertensiva pues va a depender mucho de la presentación clínica, de lo que nosotros documentemos en nuestra anamnesis, en nuestro examen físico, y podamos establecer según ello cuál es el órgano afectado, ¿sí? Si se trata de una hipertensión maligna, con o sin falla renal o microangiopática, pues la idea, ustedes saben que en el contexto de una emergencia es buscar disminuir esa presión en la primera hora, en corto tiempo, y cuyo objetivo es disminuir esa media en un 20 o 25%. ¿Sí? En la encefalopatía hipertensiva, al ser un cuadro tan grave que incluye
pues una afectación más difusa del sistema nervioso, pues la idea es disminuirla de forma inmediata. Y a nivel de afectación cerebrovascular, pues también debe reducirse, pues se habla de, según esta guía, que es la guía americana, una presión media de 15, pero puede variar. Las guías europeas establecen que puede incluso alcanzarse hasta un 25% en la primera hora. Los fármacos de primera línea son el labetalol, la nicardipina, pero tenemos otras alternativas en caso de no disponer de la nicardipina, especialmente que es muy difícil, pero el labetalol hoy en día sí contamos con él. Bien. Esto es algo un poco más de lo que ya habíamos hablado anteriormente para justificar la reducción de las presiones en los contextos de afectación cardiovascular. Obviamente es sobre todo para establecer y definir, se me fue para acá, que el control o el descenso de la presión arterial no puede ser abrupto. Si nosotros descendemos de manera abrupta, desmedida y buscamos la normotensión en estos contextos, lo que podemos aumentar en lugar de generar un beneficio es disminuir la presión de perfusión cerebral con un aumento de la presión intracraneana, ¿sí? Esto va a generar mayor isquemia, mayor lesión y pues no es la idea. Entonces recuerden que siempre en estos contextos y en estos contextos clínicos anteriormente mencionados, la reducción tiene que ser gradual, ¿sí? Y no puede sobrepasar un 25%. Bueno, cuando nosotros tenemos pacientes en quienes, aparte de este evento cerebrovascular isquémico documentado, encontramos que se encuentra en ventana para trombolisis y que no presenta contraindicación alguna para este procedimiento, pues la idea es al menos disminuir un 15% en la primera hora. El labetalol es una muy buena opción, ¿sí? Si es hemorrágico y la presión sistólica es mayor de 180, pues la presión se debe reducir de manera más agresiva en este contexto de hemorragias. Podemos llevarla a una sistólica menor de 180, pero nunca menor de 130. Y en el síndrome coronario agudo, pues las sistólicas suelen ser un poquito más exigentes, menor de 140. Ay. Bueno, este es un poco más en distintos contextos clínicos, cuáles son los fármacos de primera línea, las alternativas adicionales, cuáles son las metas de control y el tiempo, para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de urgencias hipertensivas, ya habíamos hablado de que los pacientes, si bien cursan con sintomatología, no está documentada ni por anamnesis, examen físico, ni por estudios adicionales, que se trata de una afectación de órgano diana. Y hay algunas circunstancias que pueden favorecer esa crisis, ¿no? Los periodos pre y posoperatorios, quemaduras extensas, interacciones farmacológicas, la suspensión brusca de antihipertensivos. Cuando nosotros decidimos cambiar un fármaco por otro, no podemos hacer esa discontinuidad de forma brusca, sino que tiene que ser un descenso paulatino. Sí, por eso debemos conocer la farmacocinética de cada fármaco y de esa manera definir cuál es la mejor forma de hacer una reducción gradual, o si con algunos fármacos de hecho lo podemos hacer. Consumo de sustancias psicoactivas, cocaína y otras sustancias alucinógenas, las crisis de pánico, la ansiedad, el estrés. El manejo, pues sabemos que el objetivo terapéutico va a ser menos estricto. De hecho, nosotros tenemos chance de bajar de forma muy gradual en un periodo incluso de hasta 48 horas.
a fin de lograr unas presiones arteriales objetivos. Lo principal y lo primero que es aguardar el paciente, poder procurar su reposo y modificar su pauta farmacológica, ¿no? La actual, como para lograr un mejor control, no solo a corto, sino a largo plazo. Los medicamentos que habitualmente usamos por la acción más pronta son el captopril, el podemos utilizar en el enalapril, incluso también el amlodipino. Es fundamental una cita, un control prioritario para ese ajuste y ese control que podamos generar en el paciente para evitar recurrencia de estas crisis. Tenemos un caso clínico un poquito fácil para mi gusto, pero pues bueno, la idea es hacer un poco un repaso de lo visto en las diapositivas anteriores. Entonces tenemos un paciente masculino que ingresa a urgencias acompañado de su hija. Su manifestación fue justo la alteración en el estado de conciencia, 3 horas de evolución, es hipertenso, es diabético, es obeso. Y a la exploración física el paciente está desorientado, tiene dificultad para expresar dolor de cabeza intenso, refiere visión borrosa, y sus signos vitales nos confirman que tiene una sistólica de 210 y una diastólica de 120. La auscultación cardíaca se determina un ritmo de galope y es un paciente que está taquicárdico, que estos son los puntos importantes cuando uno lee un caso clínico, trata de subrayar y establecer qué es lo más importante de todos estos aspectos para finalmente lograr sacar conclusiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Quién se anima a participar? ¿Se tratará de una crisis, de una urgencia, una emergencia o una falla renal aguda? ¿Nadie quiere hablar? Bueno, entonces, es una emergencia. ¿Sería una emergencia? Sí. Vale, una emergencia hipertensiva. Muy bien. Bravo a todos. Teniendo en cuenta ay, ¿qué pasó? ¿Cuál es el posible órgano blanco afectado? ¿Ustedes qué creen? ¿O cuáles son los órganos afectados? ¿Quién se anima? ¿Retina? Cerebro. El cerebro. Retina, cerebro. Corazón también. Tenía hallazgos al examen físico que me llamaban la atención, ¿no? ABC. Entonces. ABC son correctas. De acuerdo, sí. Muy bien. No te escucha, Doc. Ya, listo. ¿Qué estudios paraclínicos le pedirían a este paciente para verificar con certeza cuál es el órgano blanco? Tenemos unos paraclínicos de base más un electrocardiograma, un ecocardiograma, un TAC de cráneo. Los paraclínicos de base más un electrocardiograma, ecocardiograma, TAC de cráneo, un fondo de ojo. Paraclínicos de base con un electro, un ecocardio, un TAC de cráneo, una ecografía de vías urinarias o solamente los paraclínicos de rutina de base. ¿Ve? ¿Qué opinan? Incluyendo el fondo de ojo. Excelente. Y ese es el punto que yo quiero destacar. No se olviden, porque la verdad es que nos olvidamos. Incluso muchísimas veces nosotros como docentes no lo hacemos. Hay veces por las condiciones, ¿no? Hay veces en urgencias es un poco difícil y estos pacientes llegan en ciertas circunstancias que te imposibilita, pero no debemos dejar de hacerlo, ni en el contexto de urgencia ni en el contexto ambulatorio. Fondo de ojo fundamental. Ay, perdón, listo. ¿Cuál sería el manejo en este paciente? ¿Qué opinan? ¿Le daríamos captopril, enalapril? ¿Le indicaríamos reposo? ¿Le daríamos o le aplicaríamos la betalol? La betalol, indiscutiblemente, ¿no? Porque pues se trata de una emergencia con órganos blancos, no solo uno, sino varios, y el control de las cifras tiene que ser inmediato, ¿sí? Ay. Listo. Bueno, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Entonces, recordemos que el
no es solo una enfermedad, es un paciente y tiene que ser considerado y valorado de manera integral y considerar no solamente el aspecto patológico, el aspecto emocional, el aspecto sociocultural, mucha comprensión, no juzgar, ¿sí? No, que quien lo manda, y he escuchado muchos comentarios, quien lo manda no ser adherente, quien lo manda no tomarse la presión, pues ahí tiene las consecuencias, en fin, no, nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos es para tratar, para ayudar a nuestros pacientes. Bien, bueno, preguntas. Esta es la bibliografía para que la tengan en cuenta, ¿vale? Gracias, Doc. A ustedes, muchas gracias por la atención. ¿Dudas, preguntas? Mm, Bien, bueno, son las 7, excelente. Era el objetivo terminar hasta ahora para que pues ustedes puedan continuar con sus actividades adicionales. Y pues bueno, chicos, un placer. Mañana nos volvemos a encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Gracias, Bueno, Doc. que estén muy bien. Hasta luego.